Estás a punto de entrar en un espacio sagrado, donde la palabra de Dios habla, consuela y transforma. Si estás aquí, no es por casualidad. Suscríbete ahora, porque este canal puede ser tu refugio espiritual. Dale me gusta a este video para que más vidas reciban esta palabra de esperanza. Y comenta ahora mismo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Toma aire, abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo te hable. ¿Alguna vez sentiste que te arrancaron los sueños de las manos? ¿Alguna vez miraste al cielo y preguntaste por qué? Si Dios te había prometido tanto, hoy te encuentras en un pozo tan profundo que apenas puedes ver la luz. Y si te dijera que hay una historia oculta en la vida de José que puede explicar exactamente lo que estás viviendo ahora mismo. Una verdad que muchos han ignorado, pero que esconde un poder transformador capaz de darle sentido a tu sufrimiento, encender tu esperanza y cambiar radicalmente tu destino. ¿Te atreverías a escucharla? Hoy te invito a caminar conmigo por los pasajes secretos del alma de un joven que, como tú, soñaba con algo grande, pero en lugar de ver cumplidas esas promesas, lo que encontró fueron traiciones, injusticias, calabozos, silencios divinos y largas temporadas de espera. ¿Te suena familiar? Porque a muchos les hablaron de la túnica de colores, pero no del pozo seco, de los palacios de Egipto, pero no de los años de esclavitud, de los sueños que interpretó, pero no de los suyos que parecían haber muerto en el camino Han. Y sin embargo, es justo en ese camino roto donde Dios empezó a revelarse de maneras que nadie más podía ver. Este video es un viaje profundo por esa historia, pero no solo como un relato antiguo, sino como un espejo que te va a mostrar algo de ti mismo que aún no habías entendido. Hoy no estás aquí por casualidad. Hoy, si estás viendo este video, es porque Dios quiere hablarte de algo que estabas a punto de rendir. Tal vez de un sueño, tal vez de una promesa, tal vez de una parte de ti que sentías olvidada. Voy a compartir contigo un secreto que está escondido en los detalles de esta historia, un patrón divino que se repite en la vida de todos aquellos a quienes Dios quiere usar de forma poderosa. Pero no es un camino fácil, es un camino lleno de enigmas que iremos desvelando juntos. Hoy vas a descubrir por qué ciertas cosas te han pasado y cuál es el verdadero significado de algunas puertas que se cerraron, de personas que te traicionaron y de etapas oscuras que aún no comprendes, que vas a encontrar en los próximos minutos. Vas a conocer 18 enseñanzas espirituales reveladas a través del viaje de José. En cada una de ellas será una llave, y puede que alguna de esas llaves sea la que abra la próxima puerta de tu vida. Vamos a hablar de traiciones que preparan tu promoción, de cárceles que anteceden al trono, de promesas que parecen muertas, pero que están siendo cultivadas en secreto. Vamos a ver cómo el silencio de Dios muchas veces es la incubadora de Sumayo Ere Milagro. Pero necesito tu atención total. Este no es un video más. Este es un mensaje que podría ser la señal por la que oraste anoche, o la respuesta que le pediste a Dios llorando en tu habitación. Si lo crees, quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave que desbloquee esa bendición que llevas tanto tiempo esperando. Antes de empezar, te voy a pedir algo muy especial. Si realmente quieres comprometerte con este viaje espiritual, comenta ahora mismo esta frase: aquí abajo paz en Cristo. Esta frase es como una declaración de fe, una forma de mostrar que tu corazón está abierto y que estás listo para recibir lo que Dios te quiere decir. Y si aún no diste me gusta al video, hazlo ahora, no solo para apoyar el canal, sino porque cuando lo haces, obligas a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que lo están necesitando desesperadamente. Es una forma silenciosa pero poderosa
de predicar con tus acciones. Si ya lo hiciste, te felicito. Eres parte activa de una comunidad que no solo consume, sino que siembra. Y esa siembra tiene recompensa, porque al compartir este tipo de contenido, estás siendo un canal de esperanza para alguien que tal vez esté a punto de rendirse. Y al suscribirte, no te estás uniendo a un canal, estás creando un altar, un lugar donde tu fe es alimentada semana tras semana. Piensa en esto. Hay personas que no tienen iglesia cerca, hay corazones que están aislados, sin nadie que los pastoree. Y para ellos, este canal se ha convertido en una especie de iglesia digital, un refugio, una lámpara en medio de la noche. Pero esa luz necesita aceite, y tú eres parte de ese aceite cuando comentas, compartes y te suscribes. Por eso, cada vez que iniciamos un estudio como este, los que están comprometidos comentan: poseen Cristo, porque eso no es solo una frase, es una declaración profética. Y recuerda, la penúltima enseñanza que compartiremos hoy contiene una revelación que puede convertirse en una de las claves más importantes de tu vida. Por eso, permanece conmigo hasta el final. Ahora, te invito a dejar de lado cualquier distracción. Apaga otras pestañas, silencia tu celular y abre tu corazón. Dios tiene algo para ti, algo que podría marcar un antes y un después. Algo que, si lo recibes, puede darte sentido, dirección y fuerzas para continuar. Prepárate, porque en este estudio vas a descubrir por qué te pasó lo que te pasó y qué quiere Dios hacer con eso. Aquí comienza tu viaje por la historia de José, pero más que eso, comienza tu viaje hacia el cumplimiento de tus propios sueños. 2. Han vendido por sus hermanos. José tenía un sueño tan grande, tan claro, tan audaz, que lo compartió sin temor con aquellos que más deberían haberlo apoyado, su propia familia. Pero fue precisamente ahí donde comenzaron sus mayores dolores. La Biblia nos cuenta que sus hermanos, al escuchar sus sueños, no solo sintieron celos, sino que lo odiaron. No podían soportar la idea de que ese joven, tan lleno de luz y promesa, algún día estaría por encima de ellos. Y entonces lo vendieron, lo arrancaron de su hogar, lo separaron de su padre y lo lanzaron a una vida que parecía alejarse por completo de las visiones gloriosas que Dios le había dado. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez compartiste algo sagrado con las personas equivocadas? ¿Alguna vez fuiste herido por aquellos que, en teoría, debían protegerte? Esta parte de la historia de José no es solo un dato histórico, es una profecía emocional. Muchas veces, Dios siembra sueños en nosotros que desatan guerras invisibles, no por el sueño en sí, sino por lo que representan una amenaza al sistema. Una luz demasiado intensa que incomoda a quienes prefieren la oscuridad. La atracción. Los hermanos de José representa esa experiencia devastadora de ser rechazado por los tuyos. Y muchos que están escuchando este video saben exactamente lo que eso significa. Quizás fuiste traicionado por amigos, excluido por familiares, abandonado por personas que prometieron estar. Y si eres como José, es probable que te hayas preguntado: ¿dónde está Dios cuando la traición llega desde el interior del hogar? Y aquí viene una revelación poderosa. Dios estaba allí, no detuvo la venta, no intervino en el pozo, no impidió que José fuera llevado lejos de su casa. Pero eso no significa que lo haya abandonado, significa que Dios sabía algo que José todavía no sabía, que ese acto de traición no era el fin, sino el inicio del camino hacia el cumplimiento del propósito. Hay momentos en la vida en los que la herida se convierte en el vehículo del destino. José tenía que salir de su casa, no por castigo, sino porque su llamado no estaba allí. A veces, las manos que te empujan no son enemigas,
aunque duelan. A veces, son instrumentos de reubicación divina. Lo que sus hermanos pensaban para mal, Dios ya lo había redirigido para bien. ¿Puedes imaginarlo? Estar siendo llevado como esclavo, encadenado, sin entender nada, mientras el cielo sonríe en secreto, porque el plan está funcionando. Eso es lo que significa confiar. Creer que aunque ahora no entiendes, algún día mirarás atrás y dirás: fue necesario. San José no luchó para volver, no suplicó a sus hermanos, no trató de escapar. Entendió que había algo más grande en movimiento, y eso es exactamente lo que Dios quiere que tú entiendas hoy. Que no todo lo que te duele viene del diablo, que no toda traición es el final, que hay dolores que nacen del mismo vientre de tu llamado, que hay rechazos que son, en realidad, puertas disfrazadas. Hoy te pregunto, ¿quién te vendió? ¿Quién te arrancó del lugar donde te sentías seguro? ¿Quién apagó tus sueños o se burló de ellos? Y más importante aún, ¿qué harás con ese dolor? José no dejó que el resentimiento lo paralizara. No se definió por el abandono. En cambio, se sostuvo en el recuerdo de lo que Dios le había. Porque cuando todo lo demás se desmorona, lo único que puede sostenerte es una palabra que venga del cielo. Hay personas que pasan años tratando de volver al pozo donde los abandonaron, esperando una disculpa que nunca llega. Pero hoy, Dios te dice: yo no quiero que vuelvas al pozo. Yo quiero llevarte al palacio. Puro parra eso. Necesitas dejar de mirar hacia atrás con rabia y empezar a mirar hacia adelante con propósito. El rechazo de José fue el primer paso hacia su destino. Sin esa venta, nunca habría llegado a Egipto. Y sin Egipto, nunca habría sido la provisión de su propia familia en tiempos de hambre. Es decir, Dios usó el acto más cruel de su vida como la semilla del milagro que después bendeciría a muchos. ¿Puedes creer que algo así también puede pasar contigo? Tal vez hoy te sientes vendido, desechado, desplazado, pero si estás aquí, es porque Dios no ha terminado contigo. Él sigue escribiendo tu historia, incluso en los capítulos. Además, y quizás hoy, justo ahora, estás cruzando la misma frontera que cruzó José, a la línea invisible entre lo que tú entiendes y lo que solo el cielo comprende. Permanece conmigo, porque en el próximo bloque vamos a ver qué sucede cuando uno llega a un lugar desconocido, sin nadie que lo espere, sin privilegios, sin nombres, pero con la presencia de Dios caminando al lado. Y antes de seguir, escúchame con atención. Si alguna vez te traicionaron, no te vayas. Lo que viene ahora puede cambiar la forma en que recuerdas ese dolor para siempre, porque hay un momento en esta historia donde todo el dolor empieza a tener sentido. Y te prometo que está más cerca de lo que piensas. 3. En la casa de Potifar, José llega a Egipto como un esclavo más, sin privilegios, sin su túnica de colores, sin su padre, sin su tierra. Todo lo que conocía le fue arrancado. Todo lo que amaba había quedado atrás. Y sin embargo, hay una frase en el relato bíblico que transforma todo en más: Jehová estaba con José. Esa sola afirmación basta para reescribir cualquier historia. Porque si Dios está contigo, no importa quién te haya abandonado. Si Dios está contigo, no importa cuán lejos hayas sido llevado. Lo que parecía ser una tragedia irreversible se convierte en un escenario para que la gloria de Dios se manifiesta en José. Entra a la casa de Potifar como esclavo, pero no pasa mucho tiempo antes de que su carácter, su integridad y la presencia divina que lo acompañaba empiecen a hacer diferencia. Potifar, un capitán del ejército de Faraón, nota que hay algo especial en ese joven hebreo. Y no es casualidad. Dios estaba comenzando a entrenar a José en medio de circunstancias adversas. Aquí aprendemos una verdad profunda.
No siempre el primer lugar al que Dios te lleva es el lugar de tu destino, pero sí puede ser el lugar de tu formación. La casa de Potifar no era el palacio, pero tampoco era el pozo. Era el terreno intermedio donde Dios empezaba a moldear a José para lo que vendría. Porque antes de gobernar a otros, uno tiene que aprender a servirse de sí mismo con humildad. Antes de administrar recursos ajenos, uno tiene que demostrar fidelidad con lo poco. Antes de interpretar sueños de reyes, uno tiene que pasar por el silencio de Dios. ¿Y qué hizo José en esa casa? No se amargó, no se rebeló, no maldijo su suerte. Él sirvió con excelencia. En medio de su dolor, fue fiel. Y esto no es pequeño. Muchos se desconectan de su propósito cuando no están en el escenario que esperaban. Muchos dejan de ser luz cuando se sienten en la sombra. Pero José brilló en la casa de un egipcio, en tierra ajena, en un lugar que no era suyo. Porque la unción no depende del lugar, sino de la presencia. La historia nos muestra que Potifar, viendo que todo lo que José tocaba prosperaba, le entregó el control de toda su casa. Esto también tiene una enseñanza para ti. Cuando eres fiel en tu temporada de prueba, Dios te va a confiar más. Tal vez no inmediatamente, tal vez no donde esperabas, pero su favor nunca se detiene. Y si aprendes a honrar a Dios en los lugares pequeños, Él te llevará a lugares grandes. Ahora, quiero que mires tu propia vida. Tal vez sientas que estás en tu casa de Potifar, un lugar de trabajo que no te gusta, un país que no sientes tuyo, una situación que no pediste. Pero aún ahí, si Dios está contigo, aún ahí puedes prosperar, porque el favor de Dios no necesita condiciones perfectas, solo necesita un corazón dispuesto. Y aquí viene un gancho fuerte para tu alma. Si permaneces fiel en este lugar de paso, Dios te va a posicionar en el lugar de promesa. Pero si fallas aquí, puedes retrasar lo que Él ya tenía preparado para ti ahí. Por eso, la casa de Potifar es una prueba silenciosa. No hice al pozo, porque ya no estás sufriendo directamente, pero tampoco es el palacio. Ese es el lugar donde parece que todo se calmó, pero donde el enemigo todavía puede usar la distracción, la comodidad o la tentación para desviarte. Y hablando de tentación, lo que viene a continuación en esta historia es una de las batallas más intensas que enfrentó José, porque justo cuando todo parecía ir bien, una tormenta emocional estaba a punto de desatarse. Una batalla interna, invisible, íntima, que probaría no su capacidad de interpretar sueños, sino su capacidad de permanecer puro cuando nadie lo está viendo. ¿Estás listo para eso? Porque en el próximo bloque veremos cómo el enemigo ataca justo cuando estás prosperando. ¿Y qué hacer cuando el pecado se disfraza de oportunidad? 4. En la tentación de la esposa de Potifar, todo parecía estar saliendo bien. José había hallado gracia ante los ojos de su amo. Todo lo que hacía prosperaba. Se había convertido en administrador de la casa. Tenía autoridad, confianza y un entorno donde, aunque lejos de su hogar, la vida comenzaba a tomar cierto orden. Y es justo en ese momento, cuando parece que la tormenta terminó, que llega una nueva prueba, una prueba diferente, más sutil, más peligrosa, porque no llega con gritos ni cadenas, sino con seducción, no con violencia, sino con persuasión. A la esposa de Potifar fijó sus ojos en él. Día tras día, lo provocaban, lo buscaba, lo acosaba. José era joven, estaba solo, y nadie lo estaba mirando. ¿Quién lo culparía si cedía? ¿Quién sabría qué perdería? Él tenía el favor del amo, controlaba toda la casa y había hecho las cosas bien. ¿Acaso no merecía un poco de consuelo? Pero aquí aparece una de las marcas más profundas del carácter de un verdadero ungido. Su temor a Dios pesa más que su deseo personal.
José no se dejó seducir. Y no fue solo una vez, fue constantemente, hasta que un día, cuando se encontró solo con ella, y ella literalmente lo tomó del manto, él huyó. No discutió, no razonó, no se justificó, simplemente huyó. Porque huyó. Porque José sabía que hay batallas que no se ganan peleando, sino escapando. Hay lugares donde quedarse un segundo más es firmar tu caída. José no quiso traicionar a su amo, ni contaminar su conciencia, ni romper la conexión sagrada que tenía con su diosa a pesar de estar solo, lejos de su familia, sin nadie que lo vigilara. Eligió la pureza. Aquí hay algo que debes entender. La tentación más peligrosa no es la que aparece cuando estás en el fondo del pozo, sino cuando comienzas a prosperar. Es ahí donde el enemigo muchas veces actúa, disfrazado de oportunidad, para destruir tu testimonio, manchar tu nombre y abortar tu proceso. ¿Cuántos ministerios se perdieron por no huir a tiempo? ¿Cuántos sueños se quebraron por una decisión? José, al huir, no solo estaba rechazando una mujer, estaba protegiendo su futuro, estaba cuidando el diseño de Dios en su vida, porque él entendía que una sola noche de placer puede costar años de propósito a Anne. Y sin embargo, aunque hizo lo correcto, las consecuencias fueron injustas. La esposa de Potifar lo acusó falsamente. Potifar, creyéndole, lo mandó a la cárcel. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo aceptar que por ser íntegro, José terminó en una celda? Y aquí viene una verdad que pocos quieren oír, pero que libera el alma. Hacer lo correcto no siempre trae recompensas inmediatas. A veces trae consecuencias dolorosas, pero el cielo lo registra. Dios lo ve, y lo que parece una pérdida, en realidad es una protección. Si José hubiera caído, habría perdido todo, pero por mantenerse firme, fue llevado a otro nivel del plan. Aunque la celda parecía un castigo, en realidad era un pasaje secreto hacia el palacio Cuero Jablarti, directamente. Ahora, estás siendo tentado en este momento. Hay áreas de tu vida donde sientes que nadie te ve y podrías ceder sin consecuencias aparentes. Escucha esto. La integridad es la semilla del favor a largo plazo. Lo que siembras hoy en secreto, lo cosecharás mañana en público si permaneces puro. Aunque eso te cueste lugares, relaciones, trabajos o beneficios, Dios se encargará de honrarte, porque su promesa es que aquellos que caminan en integridad serán sostenidos por Él. Y hay algo más profundo aún a veces. La prisión a la que te lleva tu fidelidad es el único camino al trono que Dios preparó para ti. Por eso, no te quejes. Cuando pierdes algo por hacer lo correcto, agradece, porque si supieras lo que Dios está preparando más adelante, darías gracias por esa pérdida aparente. La cárcel no era el final del camino, era la antesala del cumplimiento en el próximo bloque. Vamos a adentrarnos en ese momento oscuro, en la soledad de la prisión, pero también vamos a descubrir cómo, incluso en el encierro, Dios sigue hablando, sigue obrando y sigue posicionando a sus escogidos. Antes de avanzar, quiero dejarte con este gancho para tu alma. El precio de tu fidelidad hoy será la corona que Dios pondrá sobre tu vida mañana. No te vendas. No Tyran, no negocies tu propósito. 5. En la prisión de José. Lo que vino después fue una injusticia. A pesar de su fidelidad, a pesar de su pureza, a pesar de haber hecho lo correcto, José fue encarcelado. Una celda fría, oscura, le esperaba. No había juicio, no hubo defensa, no hubo oportunidad de explicar su versión. Simplemente fue arrojado ahí, como si toda su integridad no hubiera valido nada. Y una vez más, todo lo que parecía avanzar en su vida se detuvo. ¿Alguna vez sentiste eso? ¿Sentiste que todo empezaba a mejorar? ¿Que por fin veías una salida? ¿Que estabas caminando con Dios y de repente todo se derrumbó?
José entendía ese tipo de frustración, pero lo que distingue a José no es solo su capacidad de interpretar sueños, sino su capacidad de mantener la fe cuando los suyos parecían estar muertos aquí. En esa prisión injusta ocurre algo profundamente espiritual, porque la cárcel es el lugar donde Dios trabaja en lo invisible. Mientras el mundo lo olvidaba, Dios lo recordaba. Mientras las voces externas callaban, las voces internas se amplificaban. En la cárcel, José no se quebró, no se amargó, no maldijo, no se rindió. Allí, siguió siendo fiel. Y no solo eso, él empezó a servir. Incluso en la cárcel, fue puesto en autoridad. El encargado del lugar notó algo en él, y como ya había sucedido en casa de Potifar, todo lo que estaba bajo su mano prosperaba. Porque José no dependía del entorno para florecer, era su conexión con Dios lo que lo hacía fructífero. Donde nadie más podía hacerlo, ahora escucha. Hay cárceles que no son castigos, son lugares de formación intensiva, son lugares donde Dios apaga todo el ruido exterior para tratar con tu alma, para hablarte sin distracciones, para probar tu carácter en el silencio. A muchos que están viendo este video se sienten prisioneros, prisioneros de una enfermedad, de un matrimonio difícil, de una deuda, de una espera larga, de un sueño que no llega, y se preguntan, ¿por qué Dios? Si he sido fiel, si he obedecido, ¿por qué estoy aquí? La respuesta está en esta parte de la historia, porque hay cosas que solo se aprenden. En la cárcel, José aprendió a escuchar más que a hablar, aprendió a servir en lugar de ser servido. Aprendió a interpretar no solo sus propios sueños, sino los de otros, porque si en la prisión, José recibió la oportunidad de interpretar los sueños del copero y del panadero del faraón. Y esto es una clave espiritual gigantesca. A veces, cuando más necesitas un milagro, Dios te envía personas a las que tú debes ayudar. ¿Puedes imaginar eso? Estar tú necesitando una señal y tener que darla a otros. Estar tú esperando una puerta abierta y ser tú el que ayuda a abrir la puerta de otro. Eso es exactamente lo que hizo José. Interpretó los sueños de esos dos hombres y le pidió al copero que, cuando fuera restaurado, lo recordara. Pero el copero se olvidó. Durante 2 años más, José siguió en prisión. 2 años en el silencio. 2 años donde la única respuesta del cielo fue en esperan. Y sin embargo, ese tiempo no fue en vano. Fue el tiempo donde su fe fue purificada, donde su discernimiento espiritual se afinó, donde su dependencia de Dios se profundizó. Fue en esa cárcel donde el líder que habría de gobernar Egipto fue cincelado por el Espíritu. Quiero que escuches esta verdad, como si Dios mismo te la dijera hoy. Si estás en una cárcel ahora, no es porque Dios se olvidó de ti. Eastpork te está preparando para algo tan grande que si te sacara antes de tiempo, lo perderías. Dios no está retrasando tu vida, está perfeccionando tu propósito. No mires la cárcel como una maldición, mírala como una incubadora. Donde el mundo no te ve, pero el cielo está atento donde tú crees que te estás apagando, pero en realidad te estás cargando de gloria. Y ahora te lanzo una pregunta clave. ¿Qué harás con tu tiempo en la cárcel? ¿Te quejarás? ¿Te amargarás? ¿Te aislarás? ¿O la usarás como una oportunidad para madurar, servir y crecer en lo oculto? Porque recuerda, la celda es temporal, pero el llamado es eterno. Y mientras los hombres te olvidan, Dios está alineando circunstancias para sacarte en el momento exacto, como veremos en el próximo bloque. Hay noches en las que el rey empieza a soñar, y en esas noches, Dios se acuerda de ti. Quédate atento, porque lo que viene ahora es el punto de giro, el momento donde Dios, en su soberanía, decide que es tiempo de cumplir lo que te prometió. 6.
El sueño del faraón. Pasaron 2 años. 2 largos años de silencio. José seguía preso. Había hecho el bien, pero no había sido recompensado. Había interpretado sueños con precisión divina, pero no recibió el favor de los hombres. El copero se había olvidado de él. Nadie hablaba su nombre. Nadie preguntaba por él. Era como si sus dones hubieran sido enterrados, como si su llamado hubiera quedado sepultado en aquella prisión oscura. Mero entonces, una noche, el faraón soñó 2 sueños extraños, inquietantes, sin explicación. Ninguno de los sabios del reino supo interpretarlos. El imperio se sacudió. El trono se turbó, y en ese momento exacto, el copero recordó a aquel joven hebreo que había interpretado su sueño 2 años antes. Y en un abrir y cerrar de ojos, la escena cambió. Un llamado urgente llegó a la prisión. Traed a José. Y en cuestión de minutos, José fue sacado de la oscuridad, aseado, vestido y presentado ante el hombre más poderoso de la tierra. En una sola noche, el preso se convirtió en consejero real. La áspera había el plan de Dios, que parecía retrasado, estaba ahora en perfecta sincronía. Aquí hay una verdad profética que debes guardar en tu espíritu. Dios no se olvidó de ti, solo está esperando el momento exacto para que tu nombre sea recordado por las personas correctas. José no buscó al faraón, no manipuló su salida, no se desesperó por abrir puertas, simplemente esperó. Y cuando el tiempo llegó, Dios hizo que su nombre subiera como el aceite sobre el agua. El sueño del faraón fue el detonante del cumplimiento, y ese sueño no era solo un evento aislado, era la señal de que los cielos estaban listos para mover las piezas a favor de José. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que lo que colocó a José delante del trono no fue una estrategia política, ni una herencia, ni una conexión humana. Fue su capacidad de interpretar. Fue su intimidad con Dios lo que lo posicionó. Hay personas que creen que llegarán lejos por influencias, títulos o apariencia, pero el camino de los que son llamados por Dios es diferente. No necesitan puertas abiertas por hombres, porque Dios se encarga de abrir las que ningún hombre puede cerrar. Lo único que necesitan es guardar sus dones, perfeccionar su carácter y permanecer firmes mientras llega su hora. Cuando José fue llevado ante el faraón, y éste le preguntó si podía interpretar los sueños, José respondió con humildad: no está en mí. Dios dará respuesta favorable al faraón. ¡Qué actitud tan poderosa! No buscó brillar él mismo, no aprovechó el momento para mostrarse. Redirigió la gloria a Dios, porque sabía que no era su talento sino su fuente lo que marcaba la diferencia. Y aquí viene un gancho impactante para tu corazón. Cuando llegue tu hora, que te encuentren lleno de Dios, no lleno de ego, porque los momentos grandes no están diseñados para exaltar tu nombre, sino para revelar la gloria de aquel que te ha formado en secreto. José interpretó los sueños con claridad. 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre, y no solo interpretó, sino que propuso una solución sabia y estratégica. Y entonces, lo inesperado ocurrió. En el faraón lo nombró segundo en el reino. En un solo día, José pasó de prisionero a gobernador, de olvidado a exaltado, de ser la mano derecha del imperio más grande de su tiempo. ¿Puedes creer que Dios también puede hacer eso contigo? Quizá no seas llamado al trono de Egipto, pero hay propósitos, puertas, oportunidades, sanidades, restauraciones que Dios ha estado reservando, solo esperando el momento donde todo se alinea. Y tal vez, justo cuando te sientes más olvidado, el cielo ya está preparando la noche en que el faraón de tu historia va a soñar. Y cuando ese sueño ocurra, te van a llamar y vas a salir, porque no se trata de si
si va a pasar. Se trata de cuándo ni... ¿Eso nos lleva a la siguiente etapa del viaje? ¿Qué hace un hijo de Dios cuando finalmente llega al lugar de honor? ¿Hace un ungido cuando tiene el poder en sus manos? Porque no basta con llegar, hay que saber qué hacer con lo que Dios te entrega. Y eso es lo que descubriremos en el próximo bloque. Pero antes de avanzar, escúchame bien. No estás olvidado, estás reservado. No estás en pausa, estás en preparación. 7. El ascenso de José al poder. José fue exaltado. El faraón no solo lo sacó de la prisión, sino que lo vistió con lino fino, le colocó un anillo en su mano, una cadena de oro en su cuello, y lo hizo subir en el segundo carro real. El pueblo lo miraba con asombro. Enán Solodaya, el muchacho hebreo que había sido traicionado, vendido, calumniado y olvidado, ahora tenía autoridad sobre toda la tierra de Egipto. Solo el faraón era mayor que él. El muchacho de los sueños ahora administraba el destino de millones. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más sagrada, porque el poder revela el corazón. A José no se volvió altivo, no olvidó quién era ni de dónde venía, no usó su posición para vengarse ni para impresionar. Usó su influencia para salvar. Empezó a organizar el país para el tiempo de abundancia, recolectando granos, almacenando provisiones, preparándose con sabiduría para los 7 años de hambre que se avecinaban. Y lo hizo con excelencia. Su administración fue tan perfecta que cuando llegó la crisis, Egipto no solo sobrevivió, fue la salvación de muchas naciones. Esta parte de la historia es crucial para ti, que estás siguiendo este video, porque tal vez aún no estás en el palacio, pero un día vas a llegar. Tal vez aún no te han reconocido, pero un día lo harán. Tal vez ahora pareces invisible, pero un día tu voz será escuchada. Y cuando eso ocurra, Dios va a mirar tu corazón para ver qué harás con lo que Él te entrega. ¿Usarás tu influencia para tu gloria o para su propósito? José fue un modelo de mayordomía. Todo lo que recibió lo devolvió en forma de servicio. No se desconectó de su llamado, no se olvidó de sus raíces. Recordó su misión en bendecir, porque desde el principio ese fue el pacto de Dios con Abraham. Su antepasado. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahora, José era la manifestación viva de esa promesa. El trono de Egipto no corrompió su alma, no lo hizo olvidar el dolor, más bien le dio la oportunidad de entenderlo, porque ahora podía mirar hacia atrás y ver cómo cada pieza encajaba. Cada traición, cada silencio, cada noche en la cárcel. Todo lo había preparado para ese momento. Y hay algo más poderoso aquí. El faraón le dio a José un nuevo nombre egipcio y lo casó con una mujer egipcia. Esto simboliza algo profundo. José no solo fue exaltado, fue injertado. Se convirtió en parte del sistema. Fue adoptado por una tierra que no era la suya y en lugar de rechazarla, la redimió con su presencia. Esto nos enseña algo clave. A los hijos de Dios están llamados a transformar los sistemas desde adentro. No huimos del mundo, lo influenciamos. No nos escapamos del poder, lo usamos para los propósitos de Dios. ¿Y tú? ¿Estás preparándote para eso? ¿O solo estás esperando que Dios te saque del problema? Porque a veces, lo que Dios quiere no es solo sacarte, es posicionarte, darte un lugar donde puedas ejercer influencia, donde tu voz tenga peso, donde tu historia tenga propósito. Para eso, necesitas tener un corazón como el de José, humilde en la promoción, generoso en la victoria, fiel en la abundancia. José no buscó la fama lo encontró. No pidió el trono lo necesitó. No manipuló su ascenso, simplemente estuvo listo cuando Dios dijo: es ahora. Y aquí quiero darte un gancho poderoso, un ancla para tu fe
Si permaneces fiel en lo poco, Dios te va a confiar lo mucho, y cuando lo haga, será para que bendigas a muchos más de lo que hoy puedes imaginar. No te desesperes por llegar. Preocúpate por ser la persona correcta cuando llegues. Porque Dios no promueve a cualquiera, promueve a los que pueden sostener el peso del llamado. Sin olvidar quién les dio la fuerza. Y lo más asombroso aún está por venir, porque en medio de su gobierno, de su nueva vida, José volverá a encontrarse con quienes lo traicionaron, y en ese momento tendrá en sus manos la oportunidad de vengarse o de perdonar. ¿Estás listo para ver qué hace un corazón sano cuando se enfrenta al pasado? No te va, porque el siguiente bloque es uno de los más emocionales y poderosos de esta historia. 8 En el reencuentro con sus hermanos, pasaron los años, tal como José había interpretado. Los 7 años de abundancia llegaron y pasaron, y ahora el mundo enfrentaba una severa escasez. El hambre golpeaba sin misericordia. Las reservas se agotaban, las familias desesperaban. Y fue entonces cuando la noticia corrió como fuego por la región. En Egipto hay comida. En Egipto hay un hombre que tiene provisión. Desde su tierra, en Canaán, Jacob, el padre de José, escuchó esa noticia, y sin saber lo que el destino estaba a punto de orquestar, envió a sus hijos, sí, los mismos que habían vendido a José, a Egipto, a buscar alimento. Lo que no sabían era que estaban a punto de encontrarse con aquel que habían traicionado, con aquel al que daban por muerto. Y aquí comienza una escena que pone a prueba no solo a José, sino a cada uno de nosotros, porque un día, de una forma u otra, todos nos vamos a enfrentar a nuestro pasado. A los hermanos llegan y se postran ante José. A no lo reconocen, lo ven vestido como egipcio. Hablan a través de un intérprete, pero él sí los reconoce. La escena es sobrecogedora. Aquellos sueños que tuvo cuando era joven, donde sus hermanos se inclinaban ante él, se estaban cumpliendo al pie de la letra. Lo que Dios había dicho, aunque tardó, llegó, pero el corazón de José no estalla de orgullo. No los humilla, no los manda a ejecutar, no busca venganza. En lugar de eso, llora varias veces, en secreto. Se retira para llorar, porque cuando el dolor se encuentra con la gracia, las lágrimas son inevitables. San José los pone a prueba. Quiere saber si han cambiado. Les hace pregunta. Les exige que traigan a su hermano menor, Benjamín. Retiene a uno de ellos por un tiempo, pero todo esto no lo hace por crueldad. Lo hace porque está buscando redención, no revanchan. Y aquí hay una lección espiritual profunda. Dios no te da poder para que cobres justicia con tus manos. Dios te da poder para mostrar misericordia. La verdadera sanidad no es olvidar lo que pasó, sino tener la capacidad de mirar a quienes te hirieron y aún así bendecirlos. Cuando los hermanos regresan con Benjamín y José no puede aguantar más, ocurre una de las escenas más conmovedoras de toda la escritura. Se revela a ellos. Llora tan fuerte que toda la casa del faraón lo escucha. Y les dice: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. El silencio de los hermanos debió ser aterrador, el miedo paralizante. Pero lo que José dice después es lo que define su corazón. No se entristezcan, ni les pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. ¡Qué grandeza de espíritu! José entendió que todo lo que vivió no fue simplemente una cadena de desgracias, fue una misión divina. El dolor fue real, la traición fue real, pero más real fue el propósito. Dios usó incluso el pecado de otros para cumplir su promesa. ¿Puedes imaginar el poder de eso para tu vida? Que lo que otros hicieron para destruirte, Dios lo puede usar para darte destino. Que cada lágrima que derramaste por causa de otros
Él la convierte en bendición para muchos, que incluso el capítulo más doloroso de tu historia puede terminar siendo el que más vidas salve. José abrazó a sus hermanos, lloró sobre ellos, los perdonó, los invitó a vivir con él, les dio alimento, casa, honra, y lo hizo no porque ellos lo merecieran, sino porque él había sido libre en su interior. Y ahora escúchame tú, que estás del otro lado de esta pantalla. El perdón no es para el otro, es para ti. No significa aprobar lo que te hicieron, sino liberarte de seguir siendo víctima de ello. No puedes avanzar si cargas el peso de lo que te rompió. No puedes entrar al futuro si tus manos siguen atadas al pasado. A José nos enseña que el mayor milagro no es el ascenso al trono, sino llegar al trono sin perder la ternura del alma. Y aquí va un gancho profundo para este momento del video. Si Dios está preparando tu victoria, asegúrate de que tu corazón esté preparado también para cuando enfrentes a quienes no creyeron en ti, porque no todo ascenso es externo. Hay coronas que solo se reciben en el alma, y aunque esta historia parece haber llegado a su punto más alto, aún queda una lección final, porque lo que José vivirá después es una prueba aún más profunda, al ver a su padre nuevamente y enfrentar el temor de perderlo otra vez. 9. El reencuentro con su padre. La noticia llegó a Canaán como un viento que sacude la tierra. José está vivo, gobierna sobre toda la tierra de Egipto. Al principio, Jacob no lo pudo creer. Era demasiada esperanza para un corazón viejo y herido. Habían pasado más de 20 años desde que le hicieron creer que su hijo había muerto. Su alma se había apagado, había aprendido a vivir con la pérdida, pero al oír esas palabras, su espíritu revivió. Porque cuando Dios restaura, lo hace incluso con aquello que ya habías dado por perdido. Y así, Jacob emprendió el viaje, anciano, cansado, con lágrimas secas en los ojos, pero con una llama encendida en el pecho. La Biblia dice que cuando se acercaban a Egipto, José preparó su carro, salió a recibir a su padre, y cuando lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente. Imagina ese abrazo, 2 generaciones quebradas por la distancia, sanadas por un solo encuentro. El padre que lloró tantos años por su hijo perdido, el hijo que había crecido solo, sin el abrazo de su padre. En ese momento, el tiempo se detuvo, el pasado dolió, pero ya no dominaban, las palabras sobraban. El llanto lo decía todo. Y aquí, quiero que pauses y mires hacia adentro. ¿A quién necesitas volver a abrazar? ¿Qué parte de tu alma necesita volver a encontrarse con el amor? José no solo restauró su relación con sus hermanos, restauró su paternidad. Aseguró el bienestar de su familia, preparó lugar para todos en Gosén, una región fértil de Egipto. Les dio techo, sustento y protección. Les devolvió la dignidad. Y eso es exactamente lo que hace un corazón sano. No guarda lo que tiene solo para sí, sino que bendice a quienes Dios pone bajo su cuidado. Jacob, al ver a José, dijo: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y vives aún. Para él, ese momento lo era todo. Ver a su hijo, ver el cumplimiento, ver que Dios no se había olvidado, porque hay promesas que parecen morir, pero Dios las guarda bajo tierra, como una semilla, hasta que llega el tiempo de florecer. Tal vez tú tienes promesas así, en sueños que enterraste, relaciones que parecían imposibles de restaurar, cosas que diste por muertas. Pero escucha esto: si Dios prometió, entonces no ha terminado. Si Dios lo sembró, Él sabrá cuándo hacerlo nacer de nuevo. Si creíste, aunque la espera haya sido larga, tú, José, también está vivo. Y ahora viene un punto delicado, porque después de ese reencuentro vendría otra prueba.
Jacob envejeció más en Egipto, y cuando su hora de partir llegó, llamó a José, le pidió ser enterrado en su tierra, junto a sus padres, y José, a pesar de todo lo que Egipto significaba para él, no dudó, lo prometió, porque sabía que la fidelidad a Dios también se expresa en la fidelidad a la honra. Años después, Jacob murió, y sus hijos temieron que, con su padre muerto, José se vengara. ¿Y qué hizo José? Volvió a decir esas palabras, que son como bálsamo para toda generación. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. ¿Puedes ver la profundidad de esto? José entendía su historia, no desde el rencor, sino desde la redención. Entendía que lo formó no fue solo el sufrimiento, sino la mano de Dios guiándolo en medio del sufrimiento. Y aquí hay un principio que puede cambiar tu forma de mirar tu pasado. No necesitas que el pasado cambie para sanar. Solo necesitas mirar el pasado desde otra perspectiva, la del propósito. Nada de lo que viviste fue en vano. Nada fue un error para Dios. En cada golpe, cada lágrima, cada silencio, Él lo usó para llevarte a donde estás. Y si hoy estás respirando, es porque tu historia aún tiene capítulos por escribir. Por eso, José cerró su historia no con rencor, sino con legado. Se convirtió en un padre para muchos, en un protector para su pueblo, en un testimonio vivo de que Dios cumple, aunque se tarde. Y tú también puedes ser eso, un testimonio viviente, alguien que no se quebró por el proceso, sino que fue formado por Él ahora. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque vamos a reflexionar sobre las claves espirituales que esta historia deja en tu vida, y descubriremos cómo, igual que José, tú puedes vivir una vida marcada por propósito, redención y victoria. 10 enclaves espirituales de la historia de José. La historia de José es mucho más que una narrativa histórica. Es para tu alma, un mapa para tu caminar con Dios, y un manual para entender cómo Él obra en medio del sufrimiento y la esperanza. A lo largo de este viaje, hemos visto a un hombre que pasó de la oscuridad a la luz, de la traición al perdón y del olvido al poder. Pero, ¿qué podemos aprender espiritualmente de todo esto? Primero, la integridad es la raíz de toda bendición verdadera. José podría haber cedido a la tentación, podría haberse acomodado en la injusticia, podría haber reclamado venganza, pero eligió mantenerse fiel. Eso nos enseña que la fidelidad a Dios es lo que sostiene cuando todo a tu alrededor se derrumba, que mantener tu integridad, incluso en la oscuridad, es lo que hará que Dios te levante. 2. La paciencia es un arma espiritual poderosa. José esperó años en la prisión sin perder la fe. Dios no opera en nuestros tiempos, sino en los suyos. A veces la espera es para madurar, para preparar un terreno fértil, para afinar nuestra alma. No desesperes por la demora. Confía en que Dios está moviendo piezas que no puedes ver. En tercero, el perdón libera y transforma. José perdonó a quienes le hicieron daño. Perdonar no significa olvidar el daño, sino liberarte de la carga que ese resentimiento impone. Solo con el perdón puedes caminar hacia adelante y cumplir el propósito que Dios tiene para ti. En cuarto, Dios puede usar el mal de otros para tu bien. La traición de sus hermanos no abortó el plan divino. Al contrario, lo impulsó. Es una invitación a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando la vida parece injusta. En quinto, el llamado no depende de la condición externa, sino de la conexión con Dios. José no perdió su don, ni su llamado estando preso, y Dios lo exaltó en el tiempo justo. Nunca dejes que las circunstancias te hagan dudar de lo que Dios ha puesto en ti. Por último,
La historia de José nos muestra que la verdadera victoria se da en el corazón. No basta con tener poder o éxito externo, sino mantener el corazón humilde, lleno de gracia y con la mirada en Dios. Por eso, hoy quiero hacerte una invitación profunda. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios en medio de la adversidad? ¿Estás listo para perdonar y ser perdonado? ¿Quieres vivir una vida marcada por la integridad, la paciencia y el propósito divino? Si tu respuesta es sí, este video es para ti, porque José es tu ejemplo. José es tu espejo. Why como el tú también puedes experimentar la transformación que solo Dios puede hacer. Antes de seguir con el próximo bloque, te invito a dejar en los comentarios la frase en fidelidad en la espera. Con eso estás declarando que eliges mantenerte firme, que confías en el proceso y que esperas en la gloria que Dios ha prometido. No olvides darle me gusta a este video. Al hacerlo, ayudarás a que más personas reciban este mensaje de esperanza y fortaleza. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora. Recuerda que muchos hermanos, en lugares sin iglesia, se nutren con este contenido. Y tu participación es clave para seguir difundiendo la palabra. Como reflexión final, quiero decirte que suscribirte y dar me gusta no es solo un clic, es un acto de fe y compromiso. Es como encender una luz en la oscuridad que guía a otros a la verdad y a la vida. Participa activamente, porque tu compromiso es parte del milagro que Dios está preparando para este canal y para ti. Y no olvides, como hemos hecho siempre, comentar la frase paz en Cristo antes de continuar con el estudio. Para sellar este momento de comunión y compromiso con la fe, la penúltima enseñanza que vendrá puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que mantente atento, porque lo mejor está por venir ahora. Si estás listo, dime sí y avanzamos con el bloque 11. La providencia divina en medio de la crisis. Cuando la hambruna azotó la región, José demostró que no solo era un intérprete de sueños, sino un administrador sabio y un servidor obediente a la voluntad de Dios. La provisión que organizó salvó a Egipto y a muchas otras naciones. Aquí se revela una gran verdad espiritual para ti. La providencia divina se manifiesta a través de la obediencia y la sabiduría aplicada a Dios. No solo quiere que esperes, sino que uses lo que Él te ha dado, tus talentos, tu tiempo, tu fe, para construir puentes hacia tu destino. José pudo haber guardado para sí mismo, pero su corazón fue generoso y eso multiplicó la bendición. Cuando confías en Dios y actúas con prudencia, te conviertes en un canal de vida para otros. Quizá hoy estés pasando por un tiempo de crisis. Quizá sientes que tus recursos se agotan, que el hambre espiritual o emocional te acecha. Pero recuerda, Dios puede usar tu situación para alimentar a muchos. Si tú decides confiar y actuar con fe, en el hambre es real, pero la provisión también lo es. A veces la abundancia está a la vuelta de la esquina, pero necesitas prepararte para recibirla y compartirla. No guardes tu bendición, porque Dios la multiplicará si la usas para el bien. Como una no solo salvó vidas, sino que también preparó un camino para la reconciliación y la restauración. Cuando reconocemos que todo proviene de Dios, nuestra vida se vuelve un testimonio vivo que atrae y transforma a otros. Y ahora, piensa en esto. ¿Qué provisión está Dios preparando para ti? ¿Cómo estás administrando tus dones y recursos en medio de la crisis? ¿Estás dispuesto a ser un canal de bendición? Si sigues este video hasta el final, te prometo que descubrirás claves para que tu vida no solo sobreviva, sino que prospere, incluso en los tiempos más difíciles. Antes dice Where. Escribe en los comentarios la frase Dios es mi provisión. Y con ese testimonio declaras tu confianza en la fidelidad divina
No olvides apoyar este mensaje con un me gusta y compartirlo para que llegue a más corazones necesitados. Y si no estás suscrito, hazlo ahora, porque este canal es una iglesia digital para muchos que buscan consuelo y guía. Continúa con Base en Cristo en los comentarios para sellar esta bendición y preparar tu corazón para la próxima revelación. 12. La sabiduría de José para administrar el presente. José no solo fue un hombre de fe, sino también un estratega lleno de sabiduría divina. Su plan para almacenar el grano durante los años de abundancia fue una muestra clara de que Dios nos llama a ser mayordomos, fieles del tiempo y los recursos que nos da en medio de la crisis. Esa preparación fue la que salvó muchas vidas. Esta historia nos enseña que la fe sin acción es estéril. No basta esperar que Dios obre si no estamos dispuestos a actuar con responsabilidad. José nos muestra que la obediencia incluye planear y trabajar, pero confiando en la dirección del Espíritu Santo. Quizá tú estás viviendo un momento de incertidumbre. Sientes que Dios te llama a avanzar, pero no sabes cómo. Aprende de José. Usa lo que tienes con sabiduría y humildad. Organiza tu vida y tus prioridades. Prepara el terreno para la bendición que Dios quiere darte. No te dejes paralizar por el miedo o la duda. Cada grano que almacenó José fue una semilla de esperanza para el futuro. Así también, cada pequeño paso que das con fe es un avance hacia el cumplimiento de tus sueños. Aquí tienes un gancho que quiero que guardes en tu corazón. El presente es el lugar donde se escribe el futuro. No dejes que el temor te detenga. Da lo mejor de ti hoy, porque Dios está preparando tu mañana. Antes de avanzar, escribe en los comentarios "sembrando con fe" para declarar que estás dispuesto a actuar con sabiduría y confianza. Recuerda que dar me gusta y compartir este video ayuda a que más personas sean tocadas por esta enseñanza. Si aún no estás suscrito, suscríbete y forma parte de esta comunidad de fe. Ana escribe Paz en Cristo para sellar este compromiso y prepárate para la siguiente revelación. 13. A la fe inquebrantable de José. Frente a la adversidad en el camino de José, hubo muchas pruebas, traiciones y momentos que habrían quebrantado incluso al más fuerte. Pero lo que define a José no fue la ausencia de dificultades, sino la presencia de una fe inquebrantable en medio de ellas. Su confianza en Dios no se basaba en circunstancias visibles, sino en la promesa invisible y en la fidelidad del Señor que había experimentado. Desde joven, aun cuando fue vendido por sus hermanos, José pudo haberse hundido en la desesperación y el resentimiento. En la cárcel pudo haber perdido la esperanza, pero él mantuvo su mirada firme en Dios. Esa fe lo sostuvo y fue el fundamento de cada decisión que tomó. La Biblia no nos relata que José clamara desesperado, ni que renegara de su situación. Al contrario, sus acciones reflejan una confianza serena y profunda. Él sabía que Dios estaba obrando, aunque los tiempos no fueran los que él esperaba. Esa seguridad interna es la que te invita hoy a tener una fe que resista las tormentas. Han querido hermano y hermana, ¿qué tan firme es tu fe cuando todo parece derrumbarse? Cuando el dolor oprime tu corazón y la oscuridad parece envolverlo todo. José nos enseña que la fe no es solo creer cuando todo está bien, sino confiar cuando no se ve el camino, cuando la esperanza parece pequeña y cuando las pruebas son duras. En esa fe se cultiva en la intimidad con Dios. José escuchaba al Espíritu, obedecía su voz y se mantenía en comunión, aún en la soledad. La oración y la palabra eran su refugio. Esa relación profunda con Dios es la fuente que fortalece tu alma para resistir. Además, la fe de José lo llevó a actuar con valentía
y sabiduría. No era una fe pasiva ni resignada, era una fe activa, que movía montañas y abría puertas. Cuando interpretó los sueños del copero y del panadero, no dudó en compartir el mensaje que Dios le daba, aunque no sabía cuándo sería liberado. Esa valentía fundamentada en la fe fue la que lo preparó para el día de su exaltación ahora. Piensa en tu vida. ¿Estás dispuesto a mantener esa fe a pesar de las circunstancias? A confiar que Dios tiene un plan, aunque no lo entiendas. Ahora, a ser paciente y obediente, aun cuando la espera es larga. Te invito a tomar una decisión hoy, a fortalecer tu fe y a declarar que, como José, vas a confiar en el tiempo perfecto de Dios, porque la fe no es solo creer en lo que Dios puede hacer, sino entregarle el control de tu historia antes de continuar. Escribe en los comentarios: en fe firme, esperanza viva. Con esta frase, estás sellando tu compromiso de no rendirte, de confiar en Dios en todo momento. No olvides apoyar este mensaje con un me gusta y compartirlo para que otros hermanos puedan ser fortalecidos. Suscríbete para ser parte de esta familia espiritual que camina junta en fe. Como siempre, escribe Paz en Cristo para unirte a esta comunidad de oración y compromiso. Recuerda, a la fe inquebrantable abre puertas que el hombre no puede abrir. Y tú, como José, estás llamado a ser un testimonio vivo de esa fe. 14. El poder del perdón en la vida de José. El perdón es una de las fuerzas más poderosas y transformadoras que podemos experimentar. En la historia de José, el poder del perdón no solo salva relaciones rotas, sino que también libera al propio perdonador para caminar en plenitud y propósito. Cuando José se reencuentra con sus hermanos, quienes lo habían vendido como esclavo, tenía en sus manos la oportunidad. Podía usar su posición de autoridad para destruirlos o para hacerles pagar por el daño causado, pero eligió algo mucho más grande y sublime: el perdón. Perdonar no es olvidar lo que sucedió, ni justificar el mal que nos hicieron. Perdonar es liberarse del peso del rencor y permitir que Dios sane el corazón. José comprendió que el resentimiento no le daría paz, ni cumpliría el propósito que Dios tenía para su vida. Por eso, no solo perdonó, sino que también los bendijo y les ofreció protección y sustento. Este acto de perdón es un espejo para tu alma. ¿Cuántas veces has cargado con heridas que te atan a un pasado doloroso? ¿Cuántas veces el rencor ha sido una prisión más fuerte que cualquier cárcel física? La libertad verdadera solo se encuentra cuando decides perdonar, cuando entregas tu dolor a Dios y permites que Él haga justicia. José nos enseña que el perdón es una llave que abre puertas cerradas, restaura relaciones y desbloquea bendiciones. Porque cuando perdonas, no solo sanas tu alma, sino que también te conviertes en canal de la gracia de Dios para otros. Además, el perdón de José revela un corazón que ha sido moldeado por la gracia divina. No fue un perdón superficial o condicionado, sino un perdón genuino, fruto de la comunión íntima con Dios. Un perdón que brota de la comprensión de que Dios usa todas las cosas para bien. Te invito hoy a reflexionar: ¿a quién necesitas perdonar? ¿Qué cadenas puedes romper entregando ese dolor a Jesús? No permitas que el pasado controle tu presente y futuro. Antes de avanzar, escribe en los comentarios la frase: perdono y soy libre. Con esta declaración, comienzas a experimentar la libertad que solo Dios puede dar. No olvides apoyar este mensaje con un me gusta y compartirlo para que otros puedan descubrir el poder liberador del perdón. Si aún no estás suscrito, hazlo y únete a esta comunidad que busca crecer en fe y amor. Escribe Paz en Cristo para sellar este momento de sanidad y compromiso. 15.
La humildad de José. Como camino al liderazgo, una de las virtudes más evidentes en la vida de José es su profunda humildad, la cual fue fundamental para que Dios lo usara grandemente. A pesar de su ascenso al poder, nunca olvidó sus orígenes, ni permitió que la autoridad le quitara la sencillez y la dependencia de Dios. Cuando José fue promovido a gobernador de Egipto, tuvo la oportunidad de actuar con arrogancia, de mostrarse superior o de abusar de su posición. Pero él eligió la humildad. No se consideró mejor que los demás, ni se alejó de su identidad espiritual y familiar. Mantuvo un corazón humilde que reconocía que todo lo que tenía provenía de Dios. Esta humildad fue la que le permitió escuchar el consejo divino, aceptar la guía de Dios en sus decisiones y liderar con sabiduría y justicia. La humildad no solo es la base del carácter de un siervo fiel, sino también el camino para recibir bendiciones y aumentar la influencia. Para ti, que estás caminando en la fe y buscando crecer en liderazgo espiritual o en cualquier área, la humildad es indispensable. No es una señal de debilidad, sino de grandeza. Es reconocer que sin Dios nada somos y que solo en Él podemos edificar. La humildad también te permite aprender de las pruebas, de los errores y de los demás. José aprendió en la cárcel, en la espera y en el servicio. Su corazón humilde lo mantuvo abierto a la voz de Dios y a las oportunidades de crecer. Te invito a examinar tu corazón. ¿Eres humilde en tu caminar? ¿Reconoces que necesitas a Dios en cada paso? ¿Estás dispuesto a dejar de lado tu orgullo para permitir que Él te guíe? Recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El verdadero liderazgo no se construye en la fuerza propia, sino en la entrega total a Dios. Sánchez G. Continuar. Escribe en los comentarios la frase en humildad para servir, grandeza o para liderar. Con esta declaración afirmas tu deseo de caminar en humildad y ser usado por Dios. Apoya este mensaje con un me gusta y compártelo para que más personas puedan aprender esta valiosa lección. Suscríbete si aún no lo has hecho y sé parte de esta familia espiritual. No olvides escribir paz en Cristo para sellar este compromiso. 16. La esperanza en las promesas de Dios. El legado de José. La historia de José no termina simplemente con su ascenso ni con su perdón, sino con una esperanza viva y una promesa cumplida que trasciende generaciones. José no solo vivió para sí mismo, sino que dejó un legado que transformó a su familia, a una nación y a todo un pueblo a lo largo de su vida. José mantuvo viva la esperanza en las promesas de Dios. Aunque las circunstancias parecían adversas, él sabía que Dios tenía un plan, y esa confianza le permitió superar cada obstáculo. Esa esperanza no fue pasiva ni ilusoria, sino activa y valiente. Cuando José reunió a su familia en Egipto, no solo les ofreció refugio, sino también un futuro. Les dio un lugar donde crecer, prosperar y cumplir el propósito que Dios había puesto en sus vidas. Fue un acto de fe que dejó una semilla para las generaciones venideras. En su historia es un recordatorio poderoso para ti. En la esperanza en Dios no defrauda. Él es fiel a sus promesas, aunque a veces el tiempo de espera sea largo y el camino difícil. Mantener esa esperanza te sostiene y te impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. ¿Dónde estás tú hoy en tu camino? Despierte, que la espera es demasiado larga. Te encuentras cansado y tentado a abandonar. Permíteme decirte que Dios está contigo y que su promesa es segura. Como José, eres parte de una historia más grande, una historia que Él está escribiendo con propósito y amor. En el legado que construyes hoy, con fe y esperanza, será la bendición que otros recibirán mañana. Por eso, mantén tu mirada en Jesús
el autor y consumador de tu fe. No pierdas la esperanza, porque lo mejor está por venir. Antes de cerrar este bloque, te invito a escribir en los comentarios Esperanza viva, legado eterno han. Con esta frase afirmas tu confianza en las promesas de Dios y tu compromiso de perseverar. Dale me gusta a este video para que más personas puedan ser fortalecidas con esta verdad. Comparte y suscríbete para no perderte ningún mensaje que alimente tu alma hoy. Como siempre, escribe paz en Cristo para cerrar este momento de comunión y bendición. 17 Cierre y llamada a la acción. La victoria que brota de la fidelidad ha llegado hasta aquí y quiero felicitarte de todo corazón. Muy pocas personas tienen la paciencia y el compromiso para acompañar este mensaje hasta el final. Eso revela un alma sedienta, un espíritu dispuesto a crecer y un corazón que no se rinde ante las pruebas. La historia de José no es solo un relato antiguo, es un testimonio vivo que habla a ti, que atraviesas luchas, que has sido traicionado, que has sufrido pérdidas y que buscas señales divinas para entender qué está pasando en tu vida. José nos mostró que la fidelidad a Dios en medio de la adversidad trae la victoria más grande, que aunque las sombras sean largas, la luz de Dios siempre vence, que la paciencia y la integridad son semillas que florecen en el tiempo perfecto. Quiero invitarte a que reflexiones en por qué llegaste hasta aquí, qué te ha mantenido firme, qué esperas de Dios en este momento. Quiero que en los comentarios de este video escribas una frase que exprese tu compromiso y el motivo por el cual has decidido permanecer hasta el final. Te propongo esta frase para que la adaptes o tomes como inspiración. He llegado hasta aquí porque mi fe es más grande que mi miedo. Escribe esa frase para que pueda conocer los nombres de los elegidos, de aquellos que no solo escuchan, sino que actúan y se comprometen con su vida espiritual. Quiero que entiendas la importancia de compartir este video. Cada vez que lo haces, estás extendiendo una mano a alguien que necesita esperanza, alguien que no tiene dónde buscar. Estás siendo luz en medio de la oscuridad. Estás participando en una obra divina. También quiero hablarte de la importancia de suscribirte a este canal. No estar suscrito hoy es como tener una lámpara en casa y mantenerla apagada. Es como caminar de noche y decidir no encender la luz. Pero si estás suscrito, eres parte de esta familia espiritual. Eres alguien que cuida su alma, que busca crecer y que ayuda a otros a encontrar el camino. No te sientas culpable ni avergonzado si no lo has hecho todavía. Solo te animo a que hoy tomes esa decisión, porque tu alma lo agradecerá y Dios lo usará para bendecir muchas vidas a través de ti. Si ya estás suscrito, quiero que te sientas orgulloso. Eres un guerrero espiritual, un custodio de la fe, un sembrador de esperanza. No estés solo en este camino. Te animo también a seguir viendo nuestros videos. Cada uno es una chispa que puede encender tu llama interior. Que este canal sea un lugar de encuentro, sanidad y fortaleza para ti. Ahora, antes de finalizar, te invito a quedarte unos minutos más en silencio, dejando que la paz que transmite este video llene tu corazón. Aprovecha este momento para dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por este día, por esta oportunidad de crecer y caminar en su luz. Te pido que no pauses este video hasta que termine, para no cortar la conexión espiritual que estamos creando juntos. Recuerda, la victoria más grande no es la que el mundo celebra, sino la que brota en el corazón fiel que confía en Dios.